Buenos días a todos, bienvenidos a todos nuestros participantes de este curso virtual. Eh, el día de hoy también queremos dar una especial bienvenida a nuestros expertos de la sesión de hoy. Eh, Tenemos a Molly Robbins, que actualmente está trabajando en la GWP como oficial de programa, y ella nos va a dar una corta introducción de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible para que nos podamos familiarizar con este tema. También le va a dar un enfoque a lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número 6, que es el que tiene el enfoque de agua y saneamiento. Entonces, también damos la bienvenida a Fermín Cook, que va a dar la segunda parte de la sesión. Y como lo mencioné, se los he mencionado por medio de Facebook y del correo, Fermín es periodista y nos va a tratar de dar ejemplos prácticos y tips sobre cómo hacer artículos periodísticos relacionados con esta temática. Entonces, creo que podemos comenzar con Molly. Eh, no sé si... Buenos días a todos. Buenos días, un gusto saludarles a todos y muchas gracias. Es un gusto saludarles y compartir un poco acerca de los ODS. Yo tengo entendido que ya recibieron unos materiales acerca de los objetivos y varios de ustedes ya trabajan directamente con los objetivos, pero voy a presentar el contexto general para establecer un base para los expertos que siguen y las discusiones que siguen. Entonces, como ya dijo, soy coordinadora aquí en GWP en Estocolmo de nuestro programa que estamos desarrollando junto con la PNUD y la PENUMA para apoyar a los países, monitorear el ODS 6, diseñar actividades basado en los datos que reciben los países de este monitoreo y después implementar esas actividades. Así que si tengan algunas preguntas acerca de ese programa que estamos desarrollando al nivel nacional en varios países, les voy a dar mi contacto para cualquier pregunta acerca de eso. Pero para hoy, sí, vamos a hablar de los ODS y especialmente del 6. Ahora voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan? Solo quiero una confirmación Sí, más que suena bien. Dale. sí, estamos escuchándolo Gracias. perfecto. Okay. Bien. Entonces, para empezar, como ya conocemos varios de nosotros muy bien, los ODS se basan en los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en 2000 para guiar la Agenda Mundial de Desarrollo hasta el año 2015. Se estructuran en 8 objetivos, 21 subobjetivos, y el 7 fue el objetivo que se enfocaba en el medio ambiente. Tenía 9 componentes, y como pueden ver acá, estos son los indicadores que formaron el ODM 7. Pueden ver acá también los que es el 4, el 7, el 8, que se enfocaban en agua y recursos hídricos. Pero desde este base se ha evolucionado un poco el agenda mundial de desarrollo y llegamos a los objetivos de desarrollo sostenible que van a guiar estructural
estructurar la Agenda Mundial de Desarrollo hasta el 2030. Son 7 objetivos, en total son 169 metas e indicadores que miden el progreso de estas metas. Entonces es un panorama mucho más amplio y mucho más integrado. Y solo quería destacar, para empezar, las diferencias entre los objetivos, los ODM y los ODS, para que tengamos un poco de contexto acerca de las oportunidades, también como los desafíos de los ODS. Entonces, aquí vemos que los ODS realmente incorporan muchos otros elementos de la sostenibilidad ambiental, tanto como elementos de desarrollo económico, planeta y prosperidad acá. Y también vemos los objetivos 16 y 17 de paz y asociaciones, que se relacionan tanto al impacto de los objetivos como el proceso de perseguir, digamos, los objetivos. Quería destacar algunas diferencias claves entre las dos estructuras. La primera fue el proceso de diseño. Y los ODM se establecieron después de unas consultaciones y negociaciones intergubernamentales, pero los ODS incluyeron también muchas más consultaciones nacionales, consultaciones comunitarias. En el proceso de diseñar los ODS se involucraron miles y miles de personas en vez de solo gobiernos. Eso fue una diferencia clave. Otra es que los ODM expresaron los objetivos en términos de porcentajes por ejemplo, reducir a la mitad el nivel de pobreza extrema, reducir a la mitad varios otros indicadores, mientras los ODS tienen objetivos cero pobreza, agua para todos, realmente son más ambiciosos en ese sentido. También, como pueden ver, como cubren muchos otros elementos del desarrollo más allá de la pobreza y la salud, los ODS realmente se aplican y son relevantes para todos los países y no tienen un enfoque particular. Todos los países que firmaron, que son 193, tienen un interés no solo en ser donante, digamos, de los objetivos, sino trabajar para los objetivos. Son más exhaustivos, son 17 en vez de 8. Y también se ha ampliado la discusión alrededor del financiamiento de los ODS en comparación con los ODM. Hemos visto que va a requerir no billones, sino trillones de dólares para lograr los ODS, y entonces va a ser necesario involucrar otros sectores, no solo los donantes tradicionales del sector de desarrollo, como lo dicen, sino que vamos a tener que activar el sector privado, vamos a tener que activar fuentes nuevas de financiación para avanzar estos objetivos. Otra diferencia importante es el énfasis en los datos y el monitoreo. En el transcurso de los ODM, las agencias de la ONU recolectaron los datos, mientras en el caso de los ODS son los países, son los gobiernos nacionales que van a recolectar los datos y entregarlos a las agencias de la ONU. Entonces, es un proceso completamente voluntariado. Los países, los gobiernos nacionales tienen
el poder de elegir cuáles indicadores quieren priorizar, cuáles indicadores quieren reportar a la ONU. Entonces, realmente es un proceso que se centra mucho más en los gobiernos nacionales que los ODM. Entonces, en el sentido más general, hay varias cosas positivas, hay elementos positivos de los ODS, son aspiracionales realmente. En vez de solo establecer objetivos específicos y limitados, nos empujan a pensar de una manera transformacional. Para lograr esos objetivos, vamos a tener que hacer cambios realmente sistemáticos en nuestros sistemas de producción, en nuestras estructuras de gobernación. Realmente requieren una transformación social, mientras los ODM no tenían aspiraciones tan grandes, digamos. Pero también tenemos que reconocer las perspectivas críticas hacia los ODS, que serían que realmente como son tan aspiracionales, es difícil para, desde ciertas perspectivas, ver que son factibles. También por la complejidad de todos los objetivos, las metas, los indicadores, hemos visto un arranque un poco lento. Pero desde mi perspectiva y trabajando con varios gobiernos nacionales, estamos viendo que especialmente en el último año, los últimos meses, se está viendo mucho progreso en este sentido. Para avanzar al número 6. Realmente vemos que es un objetivo clave, forma la base de todos los otros objetivos. No vamos a lograr los otros objetivos si no tenemos un base ecológico saludable. Entonces, analizar y priorizar el ODS 6, el 15, 14, 13 realmente es clave para avanzar con los otros niveles de la torta, como lo llaman. Solo quería destacar por un momento otra vez el ODS 17, porque siento que es muy relevante para los periodistas, ya que enfatiza mucho el flujo de información, el flujo de datos. No es solo, no se puede lograr estos objetivos solo con esfuerzos individuos de gobiernos nacionales, sino que es muy importante compartir datos, información, tecnologías, innovaciones para lograr esta agenda muy ambiciosa. Estos son los targets, las metas dentro del ODS 6. Son 6 y después 2 más que son más metas de proceso, digamos. Entonces aquí vemos que en comparación con los ODM vemos muchos más elementos de la seguridad hídrica. Consiste en agua potable, saneamiento de higiene, aguas residuales, uso de escasez de agua, gestión de agua, ecosistemas. Son varios elementos y todos tenemos que avanzar con todos estos elementos para lograr seguridad hídrica. Estamos en un año muy especial porque 2018 es el primer año en que vamos a tener un reportaje, un informe acerca del estado de ODS 6. Y para lograr eso, todas las agencias responsables de cada meta de objetivo 6 han recibido datos de los gobiernos nacionales. Terminaron el proceso de recolección de datos en febrero, marzo de este año
y están en el proceso de finalizar un informe de síntesis de ODS 6 que nos va a mostrar el estado de ODS 6 en todos los países de todo el mundo. Como pueden ver, como hay varias agencias responsables, es un ejercicio bastante complejo y el informe todavía es un borrador, pero es disponible por internet y es bastante comprensivo. En general está viendo no solo la situación a escala mundial de los metas, pero también incluye un análisis de los vínculos entre los metas, un análisis cuantitativo y cualitativo de esos vínculos, y los mensajes claves que están saliendo de todos estos datos. Los desafíos principales acerca de ODS 6 que estamos viendo, que están saliendo de este informe de síntesis, son varios, pero quería destacar algunos que serían relevantes para este curso. El primero es la priorización. Porque son 17 objetivos, va a ser difícil, ya estamos viendo que es difícil para los gobiernos priorizar cuáles son los objetivos o las metas o los indicadores más estratégicas que merecen más enfoque y más recursos. Entonces esa cuestión bueno, es una pregunta que sigue abierta, pero es un desafío grande para ODS 6. También la coordinación, como ya pueden ver, son tantos elementos de ODS 6. Cada meta tiene su agencia responsable al nivel de la ONU y también tiene su agencia responsable al nivel de gobierno nacional. En general son 3 o 4 o hasta más ministerios que son responsables por todos estos elementos. Por ejemplo, puede ser que el Ministerio de Medio Ambiente esté encargado de uno, el agua de otro, de relaciones al exterior de otro. Entonces, la coordinación entre todos estos actores es un desafío muy grande. Y eso se relaciona también con el desafío más general de gobernanza y aspectos institucionales, que realmente se requiere no solo mejor acceso al agua, sino mejor gobernanza del agua, que realmente es fundamental para lograr todas las otras metas dentro del objetivo ODS 6. Para terminar, solo quería compartir con ustedes el proceso de ODS 6 este año. Como mencioné, la publicación del informe de síntesis se está finalizando para junio y se va a presentar en The High Level Political Forum, foro político de alto nivel, en Nueva York en julio. Ahí van a analizar, digamos, el estado de ODS 6 y varios otros ODS, los de este año, y también definir algunos pasos hacia adelante desde ahí. Para terminar, como decía, es un espacio muy complejo, lo de los ODS, pero creo que la cosa más importante destacar es que es un espacio bastante fluido en este momento. Realmente los gobiernos en este momento están trabajando en lo básico de definir cuáles son los actores responsables para qué entre los 17 ODS, en establecer cómo se van a coordinar entre ellos estos actores y también cuáles son los ODS o las metas o los indicadores que se van a priorizar dentro de la agenda nacional. Entonces, como van a discutir seguro en el transcurso de este curso,
Yo creo que el rol de los periodistas es clave en el contexto de todas estas preguntas y todos estos contextos fluidos que tenemos a nivel mundial, tanto como a nivel nacional, en términos de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Lo voy a dejar ahí para ahora, pero si quieren aprender un poco más acerca de lo que estamos haciendo GWP, en términos de apoyo para ODS 6, ahí está el sitio web. Y sí, espero las preguntas más tarde. Gracias. Muchas gracias, Molly, por su presentación. Estamos teniendo algunas preguntas, pero las vamos a resolver al final. Entonces pasamos con la presentación de Fermín. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Antes de arrancar. Yo lo escucho perfecto. Fantástico. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación a Katiana, a Ivania y a todos los organizadores del curso. Me parece una muy buena iniciativa para todos nosotros periodistas, especialmente en América Latina, que como sabemos no hay muchos recursos disponibles de capacitación para periodistas, por lo que mientras más haya, mejor es. Mi nombre es Fermín Kopp, soy periodista de Argentina, actualmente estoy en Inglaterra obteniendo un máster en ambiente y desarrollo. Soy representante regional del Earth Journalism Network, como deben haber escuchado, muchos de ustedes ya lo deben conocer, es una red internacional de periodistas ambientales que trabajan en diferentes iniciativas, sea desde educación a comunicación, capacitación. En mi caso, cofundé en Argentina Claves 21, que es una iniciativa digital, online, gratuita, sin fines de lucro, para periodistas y comunicadores especializados en temas de ambiente. Hace 5 años estamos trabajando en Argentina y ya hemos desarrollado una red en la región de comunicadores que trabajan con temas de ambiente y los invito a sumarse. Igualmente veo varios nombres de amigos conocidos de los que están participando en el curso, así que los saludo especialmente a ustedes. La idea de estos minutos es hablar un poco a nivel más práctico para los periodistas de lo que significa comunicar los ODS. Como sabemos, es un tema que puede no ser sencillo, especialmente si no somos periodistas especializados en estas temáticas. También nos puede llevar a dificultades con los editores al momento de convencerlos de comunicar estos temas. Seguramente les ha pasado, como me ha pasado a mí, tener que discutir con algún editor para tratar de convencerlo de que publiquen estos temas. Pero sabemos que los ODS son un tema clave, son un tema prioritario, como decía Molly en su presentación anterior, y los ODS necesitan una estrategia de comunicación que sea integral, que sea sostenida y que sea sostenible, y que asuma esta complejidad que tiene el tema, ¿no? Los comunicadores dentro de esto, los periodistas, son un canal clave entre la sociedad y la construcción de un futuro sostenible, y tienen que tener este rol y lamentablemente también nos tenemos que ganar este rol en los medios en los que trabajamos, porque a veces es difícil que nos cedan el espacio y lograr que se entienda la importancia de este tema. Para eso armé simplemente una lista de consejos y cosas para comentarles sobre qué hacer, digamos, ante la comunicación de los ODS. En primer lugar, al comunicar los ODS, tenemos que pensar en la masividad. El desarrollo sostenible, digamos, como tema, no tiene que ser cubierto solo por periodistas especializados en ambiente, en cambio climático y en desarrollo sustentable, sino también por periodistas generales, y tiene que pasar a ser un tema prioritario como la política, la economía, espectáculos y las noticias generales en los medios de comunicación. Esto, desde mi punto de vista, todavía no se cumple. Queda muy limitado la comunicación de temas de ODS en base a los esfuerzos individuales de muchos de nosotros que buscamos insertar estos temas en los medios para los que trabajamos o en las organizaciones en las que estamos involucrados, pero es mucho esfuerzo individual. Al mismo tiempo, es fundamental pensar en la audiencia. Digamos, los periodistas, cuando trabajan en la comunicación o trabajamos en la comunicación de los ODS,
tenemos que lograr que el contenido sea convincente y de interés relevante para las audiencias. Esto significa pensar en los lectores a los que nos estamos dirigiendo, pensar en el tipo de medio en el que, en el que trabajamos, y eso va a ser una diferencia fundamental al momento de comunicar los ODS. No es lo mismo si trabajamos para un medio especializado que para un medio generalista. Tenemos que pensar a quién nos estamos dirigiendo. Al mismo modo, es importante también no solo pensar en la audiencia, sino también usar a la audiencia, pero en el buen sentido, porque es a partir de la audiencia que pueden surgir muchas historias interesantes de impactos en las comunidades, tanto positivas como negativas, y de esa manera los periodistas integran a la audiencia como parte activa en el proceso de comunicación, y la audiencia se siente involucrada, y son mucho más convincentes, por experiencia personal, al menos lo digo, las historias de vida y las historias que involucran a personas concretas, a comunidades, que quizás una historia genérica sobre los ODS y de su impacto. Mientras más podamos ver en carne propia qué significa un ODS para una comunidad de Nicaragua o qué significa la falta de agua en México, mientras más al grano vayamos, más impacto va a tener esa historia. Al mismo tiempo, cuando comunicamos los ODS, como cuando comunicamos cualquier tipo de tema de periodismo ambiental hoy, incluso de periodismo de cualquier rama, no nos podemos quedar simplemente en utilizar el texto como recurso informativo. Si yo veo la mayoría de los portales en América Latina, cómo comunican los temas de ODS y cómo comunican los temas de ambiente, la mayoría se queda en publicar una nota de 5.000, 6.000 caracteres con una foto central, un título, una línea de bajado, de copete, y hasta ahí llegó. Pero la realidad es que hoy el lector muchas veces no va a pasar del primer párrafo de lectura si no lo convencemos, si no lo traemos a esa historia. Es por eso que debemos utilizar la mayor cantidad de herramientas digitales y recursos que podamos incorporar. La realidad es que hoy hay muchas herramientas disponibles, la mayoría son gratuitas, que nos permiten sumar no solo fotos, que ya no alcanza al momento de comunicar, sino que tenemos que sumar audio, video, galerías de imágenes, mapas. Es muy buena la oferta de herramientas que hay. Muchas están en inglés, es cierto, lo que es un limitante para periodistas en América Latina que no manejan un segundo idioma, pero sí hay herramientas disponibles, hay tutoriales, no son complejas de aprender. Podemos charlarlo más en detalle si tienen alguna pregunta al respecto, pero realmente me parece fundamental tenerlo en cuenta al momento de comunicar cualquier tema, en este caso ODS, sumar la mayor cantidad de herramientas que podamos a nuestra cobertura. Por otro lado, cuando comunicamos los ODS, es importante tener en cuenta el contexto. Hay que adaptar los ODS al contexto social y cultural en el que estamos. Como sabemos, los ODS son objetivos quizás generales, o también lo podemos considerar específicos, pero son aplicados a nivel global, y nosotros vamos a estar basados en un país que va a tener unas características particulares, y que podemos aplicar los ODS específicamente al país en el que estamos. Por eso es importante contextualizarlos de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad en la que estamos, para que también la nota sea más interesante para la población, para nuestros lectores. Si pensamos los ODS simplemente a nivel masivo, quizás no sean lo suficientemente interesante para un campesino de Perú que no sabe lo que son los ODS o le parece un tema ajeno a él, pero lo podemos volver como un tema mucho más cercano a ese lector, a esa persona, para que sea algo mucho más atractivo. Al mismo tiempo, cuando hablamos de ODS, tenemos que pensarlo como relacionado a la multiplicidad de temas que significan los ODS, porque lo podemos pensar como temas económicos, temas sociales, temas políticos. Es realmente muy amplio el espectro de notas que pueden surgir a partir de los ODS, no necesariamente limitarlo como si fuera un tema de ambiente que se tiene que publicar en una sección de ambiente de la radio o el periódico para el que trabajamos, sino que son temas que pueden ir en la parte de política, en la parte de economía, en la parte de sociedad, de cultura. Son realmente muy diversos, y eso está bueno aprovecharlo en el momento de pensar y vender una nota.
nos permite convencer a los editores más fácil, trabajar más con los medios en los que estamos, para empujar esas notas que podemos publicar de los ODS, y quizás nos cueste un poco, pero por eso pensémoslo en pasar la frontera de ambiente y la cantidad de temas diversos que implican los ODS. Al mismo tiempo, nosotros mismos como periodistas es fundamental que seamos proactivos, digamos. Los ODS ya se plantearon, ya se crearon, y ahora tenemos que seguir viendo su evolución. Pero al mismo tiempo, somos nosotros los que vamos a tener que generar las notas a partir de los ODS. Digamos, no nos podemos quedar con el hecho de que se crearon los ODS y simplemente sacar notas cuando aparezcan informes de cómo se evoluciona la aplicación de parte de los países y el cumplimiento de los objetivos por los ODS. Tenemos que ir más allá y nosotros buscar qué ángulo podemos generar a partir de estos ODS que ya están planteados, que son un montón realmente. Si lo piensan y ven la lista de ODS, es larga la posibilidad de notas que podemos generar a partir de los ODS. Y por eso realmente también requiere un enfoque amplio, un enfoque holístico, y tener en cuenta, como les decía, a la audiencia. Es fundamental también, al momento de comunicar los ODS, ser los más claros y posibles en términos de qué vamos a escribir para la audiencia a la que estamos dirigiendo. La mayoría seguramente va a publicar una nota en un medio general o trabaja para una ONG y es el responsable de comunicación de una ONG que se va a dirigir no solo a un público interesado en temas ambientales, sino va a querer ampliar su audiencia y dirigirse a un público cada vez mayor. Para eso tenemos que tratar de ampliar nuestra audiencia, y eso implica que seguramente nosotros al momento de hacer la nota vamos a saber mucho más que el lector, que lo que el lector sabe con respecto al ODS o al tema en el que estamos escribiendo. Es por eso que no podemos asumir que la audiencia va a saber lo mismo que nosotros, y tenemos que simplificar el tema, bajarlo lo más posible, en el sentido de que tener cuidado con los tecnicismos. Los ODS, cambio climático, son temas que están llenos de tecnicismos, y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que damos por asumidas, y a la audiencia a la que nos dirigimos tiene que ser lo más simple posible. Al mismo tiempo, mientras buscamos simplificar esos temas, como les decía, los ODS son temas generales, masivos, muy amplios, por lo que tenemos que buscar ir bien al nicho de qué tema queremos tratar en la nota de los ODS, porque una cosa puede ser una nota de cómo un país está evolucionando en la implementación de los ODS, pero al mismo tiempo también como tema puede ser muy amplio, por lo que podemos buscar una meta puntual dentro de un ODS y hacer una nota a partir de esa meta. Mientras más específico sea la nota y el tema que nos estamos refiriendo, mejor, más claro va a ser para la audiencia, y más terreno vamos a poder cubrir relacionado a ese tema, porque si lo piensan, como ODS en general es un tema súper amplio, y quizás la cantidad de caracteres nos limita un poco. Un tema también que me parece fundamental al momento de comunicar los ODS es ponerle una cara a la historia que estamos hablando. Las dimensiones personales siempre van a hacer mucho más interesante la historia para la audiencia, que puede no estar consciente del tema del ODS, puede no conocerlo, pero si le ponemos un rostro humano, una cara a la nota que estamos contando, va a generar una respuesta mucho más emotiva, mucho más participativa de la audiencia. Por ejemplo, si estamos informando sobre una inundación o una falta de agua o un desastre climático, por ejemplo, si incluimos en la nota o incluso hacemos la nota misma sobre la historia de una familia, la historia de una persona que se vio afectada por esa tragedia, el impacto que va a tener la nota y la respuesta que vamos a tener de la nota seguramente va a ser mucho mejor que si simplemente informamos sobre la tragedia en sí mismo. No se olviden nunca de que el periodismo, la función principal es contar historias, y nuestro objetivo es mostrar qué está pasando en una comunidad, en un pueblo, a una persona, y los ODS nos permiten mucho trabajar eso, pero si tenemos en cuenta estas cosas que les estoy comentando,
pensar en la audiencia, a quién nos estamos dirigiendo, usar a la audiencia como parte de nuestra nota, y al momento de comunicar, ya redondeando un poco, no nos quedemos con el texto, no alcanza simplemente, o sea, esto dirigido tanto a periodistas como a organizaciones no gubernamentales, no podemos simplemente comunicar con texto, con una foto, no alcanza. Aprovechemos todas las herramientas que hay disponibles, que están al alcance nuestro, y la realidad es que todavía son muy pocos los que lo han incorporado, por lo tanto hay muchas oportunidades en ese sentido, y es importante capacitarse, entrenarse en esto, y sé que las ganas están, todos nosotros somos apasionados por estos temas, por lo que los invito a que estemos en contacto. Les dejo mis datos, en Twitter soy @fermincop, pueden estar en contacto conmigo, y cualquier pregunta quedo a su disposición. Y bueno, de nuevamente gracias a los organizadores de este curso y de este webinario específicamente, y les dejo un saludo a todos. Ok, muchas gracias, Fermín, por su participación. Creo que fue muy enriquecedor escucharlo. Entonces vamos a proceder a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a pedirle a Margarita, la representante de GWP Centroamérica, que nos ayude con las preguntas dirigidas a Molly. Muchas gracias, Fermín y Molly. Entonces, he tratado de resumir un poquito las preguntas sobre los ODS. Entonces, Molly mencionó en su presentación un informe preliminar. Entonces, las preguntas incluyen cuándo se estima que se publique el informe final. Y pues sí, quizás lo que podemos hacer es compartir donde se puede ver el avance del informe que has compartido, Molly. Sobre la relación entre los ODM y los ODS, entonces, bueno, si ya se ha quedado con una tarea pendiente con los ODM y esta nueva agenda es sumamente compleja, ¿son realmente los ODS una mejor agenda? Si puedes comentar sobre eso. También, si puedes comentar sobre cuál es el rol de la gobernanza del agua en los ODS 6. Y, bueno, no sé si puedes opinar sobre, quizás esta es una pregunta para Fermín y quizás lo podemos apuntar, pero hay un comentario sobre la complejidad y lo importante que es el agua para el desarrollo. Entonces, ¿cómo se puede comunicar esta relación de una forma más clara, verdad? También miré una pregunta sobre qué es lo que está haciendo Centroamérica en cuanto a la meta sobre ecosistemas, y quizás esto es algo que vamos a poder contestar con algunas otras sesiones de este curso virtual. Entonces, Molly, no sé si ha quedado claras las preguntas. Sí. Sí, bueno, para empezar con la fácil, el informe va a ser disponible en su forma final en junio. Ahora les voy a mandar el link, pero también existe un borrador que se compartió con los países, un country briefing se llama, en Nueva York hace unas semanas. Entonces también puedo buscar y compartir esa versión, pero sí, la final va a ser disponible en junio. Aquí le pongo el link y sí, para volver a esta discusión de los ODM, los ODS, mi intención no fue sugerir que debamos volver a los ODM. Realmente las diferencias entre los dos muestran que en
hemos evolucionado un poco en términos de la manera de ver al desarrollo de una manera más integrada. Realmente faltan en los ODM todos los elementos de sostenibilidad ecológico medioambiental. Solo contenían 3, 4, 5 elementos de agua y ecosistemas, pero los ODS realmente capturan toda la complejidad que es sostenibilidad ecológico, sociológico. Entonces, eso también lleva desafíos, como mencionó Fermín, pero también viene con este desafío muy grande de priorización, pero en general captura la importancia de pensar de una manera integrada acerca del desarrollo y trabajar de una manera integrada. Realmente los ODS nos fuerza y también empujan a los gobiernos trabajar de una manera integrada entre ministerios, entre sectores, y lo cual va a ser muy importante para asegurar la sostenibilidad medioambiental. No podemos estar trabajando en nuestras cajitas, digamos, ¿no? Realmente tenemos que asegurar que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente se entiendan en términos de su manera de pensar y actuar en relación al agua, por ejemplo. Voy a conectar mi micrófono por si es un poco más. En cuanto a la gobernanza de agua, realmente considero, y consideramos GWP también, que la meta 6.5, que es la gestión integrada del agua, es la meta central para ODS 6, es el meta de proceso, porque captura todos los elementos de gobernanza de agua. Hay cuestiones institucionales, hay cuestiones de monitoreo, cuestiones de financiamiento. Todo eso impacta. Sí, a ver, puedo mostrarles. Gracias, Margarita. Me está escribiendo ahora. Sí, la gobernanza es el 6.5.1. Todos estos elementos de gobernanza tienen impactos grandes en las otras metas, la sanitación, la calidad, la eficiencia, digamos, del agua. Todo eso se basa en cuestiones de gobernanza. Y sí, trabajamos, bueno, yo por mi parte trabajo bastante con ODS 6.5, y en todos esos hay cuatro áreas de gobernanza que destacan dentro de ese indicador, porque claro, la gobernanza es bastante compleja y especialmente en términos no solo de contenido, sino de escala. Pero si alguno de ustedes tiene un interés particular en eso, puedo compartir otros materiales acerca de eso. Estoy viendo otras preguntas acá. ¿Puedo seguir con estas otras preguntas o qué recomiendan, Margarita? Porque son buenas preguntas. Sí, si quieres pasamos ahora a las preguntas de Fermín, y si tenemos Perfecto. tiempo entonces vamos a regresar a ver si podemos aclarar algunas de las dudas que han quedado pendientes. Por favor, participantes pueden seguir preguntando. Estas preguntas las vamos a ir, si no las podemos responder en estos momentos, podemos documentarlos y se los podemos hacer llegar por el grupo de Facebook. Dale, entonces solo quería agregar otro punto más en general, que es que todo el progreso que queremos lograr
en las metas de ODS 6 y de los otros objetivos relacionados al agua tienen un base en gobernanza. Por ejemplo, hemos visto que toda la publicidad grande alrededor de innovaciones de agua, bueno, la FAO ha visto que si hacemos inversiones grandes en tecnologías innovadoras para la eficiencia de consumo, por ejemplo, eso realmente no baja el consumo total si no existen las políticas en términos de gobernanza para controlar eso. Entonces, la gobernanza, aunque sea un poquito difícil de describir en un indicador, aunque sea complejo, aunque tenga muchos niveles, realmente es fundamental en términos de ODS 6. Hemos visto que el mundo no tiene solo un desafío en términos de acceso al agua, sino en términos de cantidad de agua, sino de acceso, y eso se basa en gobernanza también. Ok, muchas gracias, Molly. Entonces, vamos a pasar con las preguntas para Fermín. Esta vez nos va a ayudar Katiana. Un placer tenerlos a todos y a todas acá. Bienvenidos. Les habla Katiana Ambillo de Latin Clima. Hola, Fermín. Hola, Katiana. Bueno, tenemos varias preguntas aquí. Quisiera iniciar quizás con una, después hay otras que tienen más relación entre sí, ¿verdad? Porque tienen que ver mucho con recursos y parece que hay un interés bastante grande con el tema de las herramientas digitales, ¿verdad? Pero aquí hay una que es clave realmente. La Ciudadana Ocampo de Colombia dice que, ¿qué recomendaciones darías, Fermín, en el caso cómo enfrentar el reto de comunicar sobre los ODS cuando hay intereses económicos en los medios de prensa y las organizaciones que pueden estar teniendo impactos negativos en las comunidades? ¿Verdad? Que es como ya otro tema, ¿verdad? Que se sale un poco también de los recursos que se pueden utilizar. Tenemos otros que nos piden consejos, ¿verdad? Por ejemplo, José Milán de Costa Rica, consejos para comunicar la información de ODS en términos de calidad, pertinencia y responsabilidad dentro del mar de información que tenemos actualmente. Yo creo que precisamente mucha de la preocupación que haya ahora entre periodistas y comunicadores es precisamente qué fuentes de información utilizar que sean realmente creíbles, ¿verdad? Que tengan ese peso importante, cómo identificar, cómo mover un poco todo eso, ¿verdad? Sobre todo ahora que pululan las fake news, ¿verdad? Por ejemplo. Acá hay otras consultas, por ejemplo, Alberto Ñíquez de Perú dice que le gustaría tener ejemplos de notas prácticas y atractivas sobre ODS y qué tips podría dar sobre todo para un público tan variado como el que maneja, por ejemplo, la Mula, que es donde está Alberto, ¿verdad? Que incluye desde sociedad civil, académicos, activistas, ONGs, estudiantes, políticos, etcétera, ¿verdad? Luego, Janina, por ejemplo, de Argentina, dice que, bueno, eso también es un tema al que se enfrentan los periodistas muy frecuentemente, ¿verdad? Los comunicadores, cómo obtener recursos para poder ilustrar o para poder acompañar y complementar esas notas que hay que preparar muchas veces desde las redacciones, porque no hay tiempo, no hay recursos para ir al campo a cubrirlo. Entonces, ¿qué herramientas se pueden utilizar en ese sentido, verdad? Sobre todo con temas también como derechos de autor, una cosa así. Entonces lo dejo por aquí. Bueno, y sobre todo también para periódicos, ¿verdad? Hablando todavía de, por ejemplo, periódicos regionales que salen, que tal vez todavía no estén asociados quizás tanto a herramientas tecnológicas. Entonces voy a dejar eso por ahí y después podemos proseguir un poco hablando sobre el tema. Antes de darte la palabra, Fermín, Sí. porque veo que mucho, como comentaba, ¿verdad? Se está hablando de herramientas digitales, precisamente Claves 21, la organización que mencionó Fermín, ¿verdad? En Argentina, de la cual también forma parte, organizó hace poco un webinar muy interesante sobre, por ejemplo, herramientas de Google, ¿verdad? Para periodistas.
ese webinar que nosotros lo subimos también en la plataforma Latinclima, lo pueden ver ahí, ellos tienen el video y nosotros lo subimos para que se metan en la página de Latinclima en www.latinclima.org, en sala multimedia está el video de ese webinar porque tiene herramientas realmente muy valiosas, tips muy interesantes de cómo utilizar varias herramientas y sobre todo pensando en esto, ¿verdad? De cuando no podemos estar en el campo, pero hay, por ejemplo, mapas y otros recursos que se pueden utilizar. Pero bueno, ya te doy la palabra, Fermín, adelante. Bueno, gracias, Katiana, un gusto saludarte. En primer lugar, antes de responder, como muchos comentarios son específicamente en relación a herramientas digitales, por una cuestión de tiempo no puedo entrar en detalle en todas, pero lo que sí voy a hacer es, como les comentaba, yo manejo junto a un colega Claves 21, que es una red de periodistas en Argentina. En estos momentos tenemos abierta la convocatoria a un curso de comunicación de la biodiversidad para periodistas que va a empezar el mes próximo, y un módulo, una unidad específicamente de ese curso está dirigida a herramientas digitales para comunicar la biodiversidad, que en realidad se puede ampliar también a comunicar medio ambiente en general. Si les interesa, el curso es gratuito, hay webinarios en vivo como especialistas, del mismo modo que están participando aquí. Les dejo por el chat el link por si se quieren inscribir al curso. Simplemente completar un formulario corto y ya quedan inscritos. Es gratuito, es desarrollado junto a Earth Journalism Network también. Y como les digo, hay webinarios en vivo y hay recursos bastante interesantes para que participen. Ahí les dejé el link. Vamos con las preguntas. Bueno, a ver, me las fui anotando. Con respecto a ver, las herramientas, que eran varias de las preguntas. En primer lugar, obviamente va a depender de qué tipo de medio de comunicación están trabajando. Si trabajan para un diario impreso, van a depender más en el departamento gráfico del medio para el que trabajan. Si es que hay un departamento gráfico, como sabemos, la mayoría de los medios, especialmente en América Latina, no están pasando por un buen momento, así que puede que estén un poco limitados los recursos en ese sentido. Si cuentan con algún diseñador que los pueda ayudar, buenísimo. Si no, seguramente ese medio gráfico va a contar con una página web. No pensemos que la nota que quizás hagamos para el diario impreso va a ser la misma nota que tiene que estar publicada en la web. Son productos totalmente distintos. No es lo mismo una nota que hacemos que va a salir en la parte impresa del periódico para el que trabajamos que en la parte digital. Hay recursos para ambas. Fundamentalmente, como les comentaba, dejar de depender de solamente fotos, sino también y pasar a pensar en todas las posibilidades que tenemos, que incluyen, por un lado, todas las herramientas de Google, se las recomiendo, desde mapas, a infografías, a GIFs. Hay muchas herramientas que están buenas para usarlas, están todas en español, si no me equivoco, son gratuitas, así que explórenlas un poco, que están buenas para aprovecharlas. Por otro lado, la utilización de infografías está muy bueno para incorporar en el caso de los medios digitales. En el caso de medios digitales también el uso de GIFs. Si tienen una buena cámara de fotos, pueden hacer una cobertura en 360 grados también, que no es compleja de realizar. Pueden sumar líneas de tiempo a la cobertura también. Si quieren mostrar la evolución de un proceso, eso lo pueden mostrar en un mapa o en una línea de tiempo también. Pueden hacer videos, por supuesto, también, que no es nada complejo. Y también pensar la cobertura desde el lugar en el que estamos, ¿no? Porque la realidad es que el periodista hoy tiene que ser cada vez más multifunción, multipropósito. Es muy probable que cuando vayan a cubrir un evento, si es que tienen la suerte de que el medio los mande a cubrir el evento y no lo tengan que hacerlo desde la redacción en la que están, van a tener que ir ustedes solos, sin un cámara y sin apoyo, sin un productor, y todo desde su celular. La realidad es que hoy se puede hacer mucho desde un teléfono, de un teléfono smart que tengan, de gama media, no hace falta que sea un iPhone, un teléfono caro, pero pueden hacer desde un programa de radio en vivo, desde el celular, hay aplicaciones para eso que pueden aprovechar.
pueden utilizar, ahí veo que compartieron un link de herramientas digitales, así que está bueno eso. Pueden hacer Facebook Live, pueden hacer cobertura en vivo desde Instagram. Piensen ustedes como si fuera una máquina de generar contenidos, y hay mucho que pueden hacer ustedes mismos sin requerimiento de tener una cámara profesional ni nada por el estilo. Al mismo tiempo, una de las preguntas, creo que era la de Janina, iba hacia el lado de si nosotros no podemos ir a cubrir el evento, que es una realidad que pasa mucho, con un mapa de redacciones en el mundo que se achica cada vez más. Es difícil tener la oportunidad de que el medio te mande a cubrir algo y que tengas que hacerlo del escritorio. Eso implica tener que conseguir información, probablemente rápido, para cubrirlo. Y eso también me abre un poco a la pregunta de las fuentes. En primer lugar, para conseguir información de un evento, siempre la primera opción va a ser la fuente oficial del evento. Si la organización que está haciendo un evento o el que esté llevando a cabo una protesta, que va a haber una ONG atrás quizás, nos puede proveer de material, de fotos, de videos y de demás. Obviamente tenemos que incorporar las redes sociales a esto como elemento fundamental, no podemos ignorarlas, pero tenemos que ser muy cuidadosos en cómo las utilizamos, porque no tenemos ninguna certeza de que la información que va a estar publicada en redes sociales sea veraz, sea fidedigna, por lo que tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de chequear cualquier información. Digamos, nosotros somos comunicadores, periodistas, recurso básico, cualquier tipo de información que vemos la chequeamos, podemos hacerlo con un llamado, un mensaje directo a través de Twitter, hay recursos para hacerlo en ese sentido. Para acceder a material, fotos y videos, quizás algunos no lo conocen, quizás algunos sí, pero la palabra clave acá es Creative Commons. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cualquier tipo de foto que van a utilizar en sus notas, si la van a buscar a través del buscador de Google, esa foto la sacó alguien, o ese video lo filmó alguien, por lo que tiene derechos de autor. Si trabajan para un medio y publican y obtienen una foto de Google y publican esa foto de Google, puede que el medio esté en problemas después al utilizar esa foto que no la sacó un periodista, un fotógrafo de ese medio. Por lo tanto, tenemos que ver de dónde vamos a sacar esas fotos. Bueno, si es una nota de un tema como es ODS, que podemos ilustrar la nota con una foto quizás genérica, hay un montón de bancos de imágenes, de lugares donde podemos obtener fotografías que son libres, que no tienen un derecho de autor que nos impide usar esa foto. Que se llama, ese tipo de fotos que no tienen derecho de autor se llaman Creative Commons. Se los escribo acá en el chat para que los conozcan. Significa que no tiene una licencia de autor y que podemos utilizarlo libremente. De eso hay videos, hay fotos, hay infografías. Por ejemplo, si entran a Flickr, que es una plataforma de fotos, es un banco de fotos donde pueden buscar fotos, dentro de la búsqueda avanzada pueden elegir que las fotos que están buscando sean solamente de Creative Commons. O sea, ahí tienen la garantía de que no van a tener ningún tipo de problema con la foto que están utilizando en el futuro, que no venga la persona que originalmente sacó esa foto después a reclamarles y les diga, no, esa foto la saqué yo, no podés publicarla. ¿Qué puede pasar? Muchos medios han tenido juicios y han tenido problemas con esto, por lo que hay que ser cuidadosos y no simplemente hacer una búsqueda en Google Imágenes y descargar la foto y utilizar la foto de Google Imágenes, que probablemente además no sea de buena calidad y no nos sirva para nuestra cobertura. Alberto preguntaba sobre los tips. Bueno, Alberto, en tu caso, vos trabajás dirigís un medio específicamente ambiental, por lo que vas a trabajar para una audiencia específicamente ya que presuponés que está interesada en temas ambientales y que va a tener un cierto conocimiento, por lo que podés quizás darte por asumido algunas cosas, algunos tecnicismos, algunas palabras, algunos conocimientos que esa audiencia va a contar. Y podés dar asumido que va a estar interesada en temas ambientales y en la cobertura que vas a hacer. Una pregunta que iba atado un poco a lo de Alberto era, yo hablé un poco de la necesidad de simplificar la cobertura. Esto no significa de que volverlo
quizás ingenuo o obviar de que estamos tratando un tema técnico. Es cierto, es un tema técnico, es un tema dificultoso, por lo que requiere capacitación nuestra, requiere entrenamiento de nosotros como periodistas, como comunicadores, para tener la habilidad suficiente para comunicar el tema de una manera que sea simple, pero sin ignorar su complejidad, porque no podemos tampoco, porque el tema sea complejo, volverlo tan simple que lo comunicamos mal. Que puede pasar, es un riesgo que se corre con temas como cambio climático o los ODS. Son temas complejos, por lo que tenemos que entrenarnos nosotros, capacitarnos como periodistas, para saber lo que estamos comunicando y no cometer el error de comunicarlo mal por querer comunicarlo simple. Y intereses económicos. Bueno, esto creo que es un tema que se da específicamente también en América Latina como región. Como sabemos, América Latina es la región donde la mayor cantidad de activistas ambientales son asesinados todos los años, por lo que hay una fuerte presión hacia las comunidades y a las ONGs y a los líderes ambientales, incluso también a los periodistas que comunican estos temas, por cómo se comunica, por qué tipo de temas se comunican y presiones hacia los periodistas. Me ha pasado a mí también trabajando en un diario en el que estaba, de recibir mails intimidatorios y presiones de parte de empresas mineras y comunidades con qué tipo de temas se puede cubrir. Acá lo fundamental siempre va a ser contar con el apoyo de tu editor, contar con el apoyo de la organización por la que formas parte, que te permita poder seguir comunicando el tema, a pesar de que tengas ese tipo de presiones. Como sabemos, los medios, en la mayoría de los casos, dependen de anunciantes publicitarios, por lo que muchas veces nos vamos a ver limitados por en los temas que publicamos por el tipo de anunciante publicitario que va a estar en ese medio, es la realidad. Seguramente si hacen un análisis de los temas que publican los medios masivos en América Latina, van a encontrar que muchos temas son ocultados, justamente por presiones de parte de los anunciantes y el sector comercial, por lo que creo que acá lo fundamental es, para cerrar, que sé que me estoy pasando de tiempo, es dejarles el mensaje de que el escenario de medios como quizás lo conocíamos hace 10, 20 años, está evolucionando todo el tiempo, y aunque nosotros formemos parte de un medio masivo o formemos parte de una organización, una ONG grande, tenemos que pensar que la comunicación no se da simplemente por esas vías. Hay cada vez nuevas formas de comunicar y nuevos canales, y por eso hay un lugar muy fuerte para los medios independientes y organizaciones independientes que comunican temas de ambiente, temas de ODS, de cambio climático, como es en el caso de La Mula, de Alberto, que hace un trabajo muy bueno en ese sentido, como es en el caso de Latin Clima, yo con Claves 21, Conexión COP. Hay una gran cantidad de proyectos que están surgiendo y que han venido surgiendo en la última década o en las últimas 2 décadas, justamente por que son periodistas o comunicadores que vieron la limitante de que en el lugar en el que originalmente trabajaban no tenían el espacio para comunicar este tipo de temas. Entonces empiezan a surgir un montón de iniciativas nuevas y es un fenómeno que se da particularmente en América Latina. Pero bueno, cierro con esto, que sé que me pasé mucho de tiempo, y seguimos en contacto por si tienen más preguntas. Gracias, Fermín. No te preocupes, todavía había tiempo. Yo creo que la sesión estaba programada hasta las 12:30. Entonces todavía podemos retomar algunas preguntas que estaban dirigidas para Molly. No sé si Margarita nos puede ayudar con las preguntas que faltaban. Sí, estoy viendo que hay una consulta concreta sobre cómo asegurar la veracidad de los informes presentados por los países. También, ¿qué pasa si algún país se niega a aportar datos? Sea porque quiere o no puede generarlos. Esta es Janina de Argentina, que también está haciendo como un resumen de otra pregunta que mandó Tali. También hay un interés de saber cuál es el avance
que vincula el género y cambio climático, bueno, o el género y el agua, que en realidad también están muy relacionados. Y la tercera pregunta que quizás puedas abordar, Molly, es sobre quiénes son los que monitorean el cumplimiento de los gobiernos respecto a los ODS. Creo que compartiste una tabla, ¿verdad?, de las agencias responsables. Si quieres lo puedes volver a poner en pantalla por si los participantes tienen interés de averiguar en sus países. Sí, absolutamente. A ver. Sí, gracias por esa pregunta. Es muy, muy importante. Gracias, Janina y Tali. Un momento. ¿Ven? ¿Pueden ver las agencias responsables? No sé si alguien... Se mira muy bien. Ok, muy bien, buenísimo. Entonces, sí, esta pregunta de contabilidad es muy importante y, como decía, los ODS es un marco voluntario. No hay, como ya sabemos muy bien de la ONU, no tiene manera de to enforce, digamos, ejecutar procesos. Lo que sí averiguan estas agencias que ves aquí cuando reciben la información, sí depende mucho del indicador, cuál es el proceso, en qué punto verifican o sí verifican. Con los indicadores, hay varios indicadores aquí que ya tienen una historia muy larga en términos de perdón, se me está yendo la palabra, pero que hace décadas que van reportando esa información. Entonces, no es que estén empezando ahora, sino que tienen relaciones al muy largo plazo con estas agencias responsables y en varios casos esas agencias sí todavía son los que recolectan los datos. Con otros indicadores más nuevos, el 6.5 es buen ejemplo. Están desarrollando maneras de asegurar la calidad de los datos y tienen un intercambio, digamos, de varios meses asegurando que los datos son por lo menos limpios en términos de la estructura. Pero sí, esta cuestión de que es un proceso voluntario y los países pueden reportar los indicadores que quieren cuando quieran, sí, eso es un desafío, pero quiero enfatizar que los ODS son más que el proceso de reportaje, ¿no? El impacto va más allá que estos indicadores, aunque sean 169, aún no capturan todo el impacto en los ecosistemas, en las sociedades. Es imposible capturar toda la complejidad que es el desarrollo sostenible. Entonces, desde mi perspectiva, estos indicadores sirven para guiar y ver en qué dirección estamos avanzando, o sí estamos avanzando, pero no son suficientes para asegurar que logremos sociedades completamente sostenibles. Solo son guías para impulsar a los gobiernos, a los otros actores que tienen recursos financieros, a dar más atención a estos elementos diversos del desarrollo y de la sostenibilidad. Entonces, son como un marco conceptual para poder llamar atención con el apoyo de periodistas, de organizaciones comunitarias, de todos nosotros, que estamos trabajando para expandir las audiencias que reciben esta información y también aumentar la atención que reciben estos elementos de sostenibilidad
en términos de financiamiento en muchos niveles, al nivel gubernamental, tanto como nacional como local. Entonces, sí, no podemos negar que procesos voluntarios llevan varios desafíos, pero yo creo que otra cosa interesante es no solo ver exactamente dónde está cada país con cada indicador, sino también cómo van cambiando en el transcurso de los 15 años y también comparaciones internacionales entre países. Van a ver cuando ven el informe de síntesis que hay varias comparaciones interesantes que también pueden presionar a los gobiernos y a tomar más acción, ¿no? Yo sé que tal vez no es, no es la respuesta que querían, pero sí, sí es la realidad que sí hay hay un lado a los ODS que no se capturan solo con los indicadores y tenemos que estar conscientes de eso. Se capturan de otras maneras en historias, como decía Fermín, en historias individuales, no solo al nivel del indicador. Me alegra que haya preguntado acerca de género y agua y clima, ya que es algo en que trabajo bastante yo y que es algo, es muy importante en sí, pero también es importante recordar que en términos de otra oportunidad que nos da los ODS es hacer estos vínculos entre asuntos de una manera nueva, porque nos da un vocabulario que podemos utilizar con estos actores que toman decisiones en los actores de clima, de agua, de género, nos da otro vocabulario para pedirles hacer estas conexiones. El informe de síntesis también va a incluir un énfasis bastante fuerte en el enlace entre género y agua. No sé si quiere que le dé unos ejemplos, o cómo fue la pregunta acerca de género y agua. Sí, estaban preguntando si conoces de ejemplos específicos donde se ha hecho un avance en la implementación de los ODS relacionados a género y cambio climático, pero como en este curso estamos también hablando del agua, pues hablar sobre eso también. Sí, yo diría que el vínculo existente más fuerte es entre el género y el agua y saneamiento. Lo que se está trabajando mucho más ahora es el vínculo entre género y el manejo de recursos hídricos de una manera más general, porque no solo es saneamiento, ¿no? Conozco varias iniciativas globales que trabajan con eso y unas organizaciones regionales también, pero todos reconocemos que es algo que realmente requiere mucho más trabajo. Pero puedo mandar algunos links si quieren. Tal vez mientras esté respondiendo Fermín, los puedo buscar. De acuerdo, Molly, podemos hacer eso. Entonces, pasamos un momentito a Fermín. Sí. Bueno, ya estamos por terminar, pero sí hay tal vez un par de inquietudes por acá interesantes. Por ejemplo, Diego comenta que si bien, Fermín, hablaste de que hay que utilizar términos simples, también no hay que perder de vista, dice él, el hecho de que también como comunicadores educamos. Entonces, es el punto de cómo lograr un equilibrio también, por ejemplo, a la hora de utilizar, no dejar de utilizar más bien términos técnicos, sino más bien, qué sé yo, utilizar ejemplos
por ejemplo, analogías, etcétera, para también educar a la gente en ciertos términos y ciertos conceptos que también necesitan un poco manejar, ¿verdad? Por ahí viene la inquietud de él. No sé qué opinas al respecto. Y luego también José de Nicaragua también introduce un tema interesante ahí, porque si bien hay que manejar todas las herramientas digitales, ahora estamos inmersos en ese mundo, también hay comunidades todavía muy rurales que no tienen acceso a esas herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer al respecto? O sea, ¿cómo potenciar y realmente desarrollar una información que sea de impacto y de calidad tomando en cuenta esas deficiencias? Entonces, lo dejo por ahí ¿verdad? No sé qué. Sí, seguro, Adriana. Bueno, en primer lugar, sí, creo que lo comentaba un poco al cierre de la anterior ronda de preguntas. Eh, Sin duda, obviamente, una de las tareas principales como comunicadores y periodistas es educar y formar y concientizar a nuestros lectores y a nuestra audiencia. El hecho de que yo me refiera a simplificar la comunicación no significa que esté menospreciando el nivel de complejidad o de tecnicismo, o tecnicismo de estos temas. Cuando hablamos de los ODS, todos nosotros sabemos que para las personas que no están metidas en los temas ambientales, que pueden ser gran parte de nuestra audiencia, no necesariamente van a estar interiorizadas en lo que significan los ODS y en qué tipo de temas. Esto obviamente va a depender del tipo de medio para el que trabajamos, del tipo de comunidad a la que nos dirigimos o el tipo de organización en la que estamos, porque podemos trabajar para un medio especializado, como es en el caso de Alberto, y va a ser muy distinto. Pero si trabajamos para un medio masivo generalista o para una radio, un canal de televisión, hay cosas que no podemos dar por asumidas, pero eso no significa que no podemos nombrarlas de todos modos y explicar qué son. Por lo que sí, coincido con el comentario, tenemos que ocupar ese lugar de difusión y de concientización acerca de la importancia de los ODS y del rol que ocupan, es parte de nuestra tarea, pero eso se puede hacer de una manera que la persona realmente le llegue lo que estamos diciendo y entienda el concepto y entienda lo que estamos diciendo. En el caso de las comunidades, obviamente va a ser difícil al momento de comunicar, digamos, una comunidad que está atravesando por problemas en relación al agua o en relación al cambio climático que tengan que ver con el ODS y quiere hacer llegar su punto de vista a la comunidad y quiere contarle a la sociedad lo que le está pasando. Probablemente cuente con recursos mucho más limitados de los que tenemos nosotros como comunicadores y periodistas, por lo que el referente de esa comunidad va a tener que buscar vías quizás alternativas para poder contar su historia y va a tener que hacer trascender su comunidad, digamos, que su comunidad resalte y se conozca la voz de esa comunidad. Había una pregunta en relación también a ¿cuáles crees que son las principales acciones a tomar para especializarse como periodista ambiental? Bueno, a ver, como comentaba en alguna parte de mis respuestas, como seguro muchos de ustedes saben, el periodismo a nivel global está en una etapa de cambios. En muchos casos esa etapa de cambios coincide con un achicamiento. Muchos medios masivos se están reduciendo. Por lo que los espacios lamentablemente son pocos en el circuito de medios masivos. Yo un poco lo que comentaba también es que dentro de esa etapa de cambios de los medios es que están empezando a surgir nuevos espacios para todos aquellos comunicadores y periodistas interesados en temas ambientales, como es en el caso de estos cursos de Latin Clima, los cursos que hacemos en Claves 21, y ustedes mismos como comunicadores, ustedes son su propio medio y ustedes son su propio espacio para comunicarlo. La realidad es que hoy no dependen de un medio masivo para hacer llegar su voz o hacer llegar su historia. Pueden fácilmente tener su propio medio, crear su propia red de comunicadores en su país. Y en el caso de que recién se estén metiendo en temas de periodismo ambiental y quieran especializarse todavía más, la realidad es que
América Latina cuenta con pocos espacios formales de capacitación para periodistas ambientales. Si ven un poco quizás el mapa de las universidades en América Latina, los cursos y carreras de periodismo ambiental, la verdad que son muy pocas. Muy pocos países cuentan con espacios formales de educación, pero han empezado a surgir muchos espacios alternativos, quizás más informales, de educación y capacitación para periodistas, como es el caso del curso en el que están formando parte ahora, o el caso del curso que estoy haciendo yo con otros colegas en Claves 21. Por lo que estén al tanto de esas iniciativas, formen parte de esas redes de periodistas que están empezando a surgir. Si su país no tiene una red propia de periodistas ambientales, créenla, empiecenla ustedes. Estén en contacto con los periodistas ambientales y los comunicadores que trabajan con temas de ambiente. La proactividad es fundamental en esto. Somos realmente todavía muy pocos los comunicadores y los periodistas que trabajamos en temas de ambiente, por lo que mientras más, mejor. Y en ese sentido, la tarea está en las manos de todos nosotros para expandir esas redes y formar vínculos que sean valiosos y que nos permitan comunicar cada vez más y cada vez mejor estos temas. Cierro creo que con esa idea, Katiana. No, perfecto, Fermín. Muchísimas gracias. Ese es justamente el sentido de todo esto que estamos haciendo, como mencionabas, y veo como también hay algunas inquietudes al respecto sobre dónde hay más herramientas, dónde informarse más. Entonces, como decía Fermín, las iniciativas que lleva a cabo Claves 21, nosotros como Latin Clima, también en Asocio vamos a hacer cosas, en el futuro próximo vamos a hacer cosas en conjunto. Entonces, yo los invito a que formen parte de todas estas iniciativas. Vamos a estar muy estrechamente en contacto. Los que no son, por ejemplo, parte de Latin Clima pueden meterse en la plataforma y crearse su perfil y así pueden estar en comunicación y también les va a llegar el boletín de noticias. Nosotros también comunicamos lo que hace Claves 21, ¿verdad? Entonces van a estar muy, muy al tanto de lo que está sucediendo. Hay herramientas que, como decía Fermín, están ahí también para aprender a desarrollarlas y aplicarlas a los diferentes campos. Nosotros estamos tratando de poder desarrollar todo, ¿verdad? Una serie de iniciativas, sobre todo en el campo ambiental, principalmente cambio climático, que es, ¿verdad? No solo a nosotros nos pasa como comunicadores y periodistas, sino a los expertos en diferentes áreas. Es un campo que está evolucionando constantemente, hay cambios muy grandes y a veces para los mismos expertos, ¿verdad? Llevarle el pulso de lo que está pasando es un poco difícil, con mucho más razón para nosotros, pero la idea de esto, como decía Fermín, es como periodistas ayudando a periodistas, ¿verdad? A enfocarnos y sobre todo eso, ¿verdad? Que está en las manos de cada uno poder desarrollar esas iniciativas y seguir adelante como un efecto multiplicador, que es al fin y al cabo lo que pretendemos hacer. Entonces, Fermín, muchísimas gracias, ha sido sumamente interesante. Vamos a estar en contacto por ahí siempre, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos también el espacio de Facebook, del curso que tenemos para seguir ahí debatiendo un poco sobre esto, porque en realidad, ¿verdad? Hay mucho que decir todavía. Muchísimas gracias, Fermín. Y muchísimas gracias, Molly, por la presentación también. Necesitamos, obviamente, de todos esos insumos, de esa base académica, técnica, para poder, por un lado, entender nosotros. Por ahí también decía alguien algo importante, que lógicamente son cosas que tenemos que entender para poder comunicarlas. Entonces, con base en eso es que también realizamos eso para poder manejar de una mejor forma todos estos conceptos y términos. Muchísimas gracias. Te doy la palabra, Ivania. Muchas gracias a nuestros expertos de la sesión de hoy. Creo que fue una experiencia exitosa, nuestra primera sesión. Y como les he comentado, vamos a tener el espacio, y les comentó también Katiana, en Facebook. Vamos a invitar a nuestros expertos para que puedan ellos participar durante algún tiempo. Antes de la próxima sesión, entonces van a poder hacer seguir haciendo estas preguntas y estos comentarios y tener una discusión más abierta con ellos por medio de Facebook. También voy a subir lo que son los documentos y los links que se han compartido en la sesión, además del video que fue grabado durante la sesión para que lo puedan consultar en cualquier momento también. Entonces les estaré enviando la nueva comunicación de la próxima sesión, que como saben es en 2 semanas, y vamos a seguir teniendo la misma metodología.
Muchas gracias de nuevo a Molly y muchas gracias de nuevo a Fermín por su participación y por compartir su conocimiento. Y los esperamos a los demás participantes en la siguiente sesión. Así que muchas gracias y que tengan un lindo día y buenas noches para los que están por ahí al otro lado del mundo. Muchas gracias. Saludos a todos. Bye. Sí, gracias a todos. Que se cuiden.